Queremos ir hoy a la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos en el capítulo 1. Nos corresponde mirar desde el verso 5 hasta el verso, o mejor, hasta el finalizar este texto. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Padre, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa y de poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna y solo tú puedes edificarnos. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que extiendas tu mano y nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, con toda sencillez, Padre. Te pedimos también que edifiques nuestras vidas y pongas el fundamento para que podamos seguirte sirviendo y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, tomen su lugar. Recordemos lo que dijimos cuando una vez iniciamos este libro de Hebreos, que el libro de Hebreos es el libro que con mayor énfasis hace claridad de quién es el Señor Jesucristo. Está siendo dirigido precisamente a los hebreos, o sea, a los descendientes de Abraham, o por decir de alguna manera, a los descendientes de Israel. Por supuesto es para todos, pero en su momento el Señor, por el Espíritu Santo, comienza a hacerle una aclaración a estas personas de quién es el Señor Jesucristo, porque ellos tuvieron muchos problemas y hasta el sol de hoy lo tienen con el Señor Jesucristo. O sea, ellos esperaban al Mesías, pero cuando llegó el Señor Jesucristo, ellos no pudieron asimilar ni pudieron digerir que Él era el Mesías. Entonces, por eso aquí se hace todas estas aclaraciones, para que este pueblo entienda y que nosotros también entendamos que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Cristo. Por eso el nombre del Señor Jesucristo, como nosotros lo conocemos, es un nombre, cuando decimos Jesucristo, es un nombre compuesto. Jesús quiere decir Salvador, Salvador del mundo,
y Mesías, que es en hebreo, pues en el griego se dice Cristo. Entonces por eso el nombre es compuesto, Jesucristo, o sea, el Salvador del mundo, el Mesías enviado por Dios, o sea, que Él es real, que Él es el Mesías. Entonces aquí en estos versos, desde el 5 en adelante, encontramos haciendo una comparación entre el Señor Jesucristo como Mesías y los ángeles. El verso anterior, que es el 4, donde terminamos anteriormente, dice que Él es hecho superior a los ángeles, por cuanto Él heredó más excelente nombre que ellos. O sea, el Señor Jesucristo está por encima de los ángeles. Está haciendo esa aclaración para el pueblo judío y para nosotros. Y entonces aquí dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, u otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Esta expresión nunca le fue dada a ninguno de los ángeles, sino esta expresión dada por Dios es para el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. O sea, lo que se trata aquí es de mirar que el Señor Jesucristo es quien es, que es el Salvador del mundo, que es el Mesías enviado por Dios, que es el Hijo de Dios, porque ahí se basa nuestra fe. Si vamos a tener salvación, no podemos, como dicen por allí, que cada uno en su fe se salva, ¿no? Eso no tiene ninguna razón, ningún asidero, ninguna base. Usted y yo no nos salvamos cada uno en nuestra fe, porque cualquiera puede poner fe en lo que desee o en quien desee, pero solamente hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces por eso es la aclaración. Entonces aquí es importante que se sepa que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Algunas personas tienen problemas un poco aquí cuando escuchan esta expresión, porque cuando dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, algunas personas dicen, bueno, pero si Él es eterno y si es Dios juntamente con el Padre, ¿por qué dice aquí yo te he engendrado hoy? Porque está hablando del Señor Jesucristo en su nacimiento aquí en la tierra. Acuérdese que el Señor Jesucristo, como dice la palabra, Él no vino de carne y sangre. Él fue engendrado en el vientre de una virgen por la obra del Espíritu Santo. La figura de José como tal es representativa en términos de que había una descendencia a través de la cual venía, pero José no tuvo parte en el nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nació como nacen todos los demás hombres, en el sentido de que un padre humano los engendró, sino el Señor Jesucristo fue engendrado en el vientre de una virgen por la obra del Espíritu Santo. Cuando José quiso huir, no sé si se acuerdan, porque José se dio cuenta que ellos todavía no se habían unido en la parte más oficial del matrimonio, si solamente había lo que ellos llamaban el desposorio, o sea, la promesa de recibir a esta mujer, pero no se habían juntado, y él se dio cuenta que ella estaba embarazada. Él quiso huir. Y vino un ángel, dice la palabra, de noche, y le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Nosotros lo sabemos por la palabra de Dios, y para nosotros está claro, pero no estaba claro para los judíos. Por eso es que aquí se hacen todas estas aclaraciones, porque no estaba claro para los judíos. Acuérdense que para nosotros es algo,
Primero porque es nuestra fe en el Señor. La palabra de Dios ha llegado a nosotros y nosotros no tenemos problemas ni luchas con el Señor Jesucristo, sino tenemos agradecimiento de que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor. Amén. Pero ellos sí tenían problemas con el Señor Jesucristo. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la palabra de Dios, pero ellos tenían sus propias ecuaciones. Primero, ellos no creían que de donde el Señor venía pudiera venir, porque el Señor nació en Belén de Judá, pero fue llevado siendo muy niño a Egipto para librarlo el Señor de la mano, para librarlo Dios de la mano de Herodes, que lo buscaba para matarlo. Y cuando regresó, no regresó a Belén de Judá, fue a Nazaret. Entonces tuvieron muchos problemas para asimilar todo esto. Además, porque ellos esperaban al Mesías, los judíos como tal, no de la manera como el Señor Jesucristo vino. Ellos esperaban al Mesías y estaban muy interesados en su condición. Cuando el Señor Jesucristo nació, ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y ellos esperaban un Mesías que los libertara del yugo del imperio. Mire que esa preocupación estuvo presente incluso en los propios discípulos del Señor. Cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado y se iba a ir, la última pregunta que le hicieron los discípulos al Señor fue: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa fue la última pregunta que ellos le hicieron. Estaban muy interesados en eso porque ellos eran judíos también. Y ahí es cuando el Señor les dijo que a ellos no les tocaba conocer o saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y les habló del Espíritu Santo, que ellos recibirían poder. O sea, los judíos no pudieron entender que el Señor Jesucristo venía para primero redimirnos de nuestros pecados, porque ellos esperaban que llegara de una vez para reinar en el trono en Jerusalén. Entonces, por eso ellos tuvieron ese problema. Ahora aquí se hace esta aclaración. Quiero pasar a un punto más allá, porque no queremos extender a toda la enseñanza solo en un punto. Otra vez dice aquí, en el verso 6, ya haciendo una comparación, otra vez entre los ángeles y el Señor, dice: cuando introduce en el verso 6 al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Le está diciendo aquí al pueblo y está diciéndonos a todos: mire que el Señor Jesucristo es el Mesías, porque Él le manda, Dios manda a los ángeles que lo adoren. Y si lo adoran es porque es mayor que ellos. Recuerde que nuestra adoración es para el Señor. Hasta los ángeles tienen que adorar al Señor Jesucristo. Bueno, cuando usted y yo vamos a la Escritura, encontramos un verso que lo repetimos mucho. No sé si ustedes se acuerdan del verso que dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Qué confesará? Que Jesucristo es el Señor. Esa palabra, cuando dice Jesucristo es el Señor, es una palabra muy poderosa, muy fuerte. Para nosotros en español probablemente no, porque usamos la misma palabra para describir a los hombres varones que tienen ya una edad o un estatus, y entonces le decimos al vecino al frente: señor fulano, y a la señora fulana. Y lo mismo le decimos a muchísimas personas, y a los varones les decimos señor por respeto. Pero en la palabra original, Señor era un título dado únicamente en el Imperio Romano por los romanos y por los que pertenecían al imperio, dado únicamente al César.
porque ellos consideraban, y el César había hecho creer eso a la gente, que él era una divinidad, que él era el Señor. Todo le pertenecía al César. Al César no solamente le pertenecía la parte del Estado, el imperio como tal, sino que si el César decía, este debe morir, tenía que morir. En la arena de los circos romanos y sobre todo en la arena en Roma, en el gran circo de Roma, para esos juegos que le llamaban juegos, que no eran juegos, eran unas masacres, esos juegos que habían en el circo romano, soltaban a veces a los gladiadores para que pelearan contra las fieras. Y a veces un gladiador le soltaban 1, 2, 3 fieras y era un hombre importante y mataba a las fieras. Entonces el César no estaba contento y tenían que sacar otros gladiadores que pelearan contra ese gladiador. Y a veces estaban 2 gladiadores en la arena para la misma batalla, el mismo duelo, y ellos eran conocidos, porque esos gladiadores eran esclavos y ellos se conocían. Era como si 2 de ustedes aquí en la congregación, pero ambos eran esclavos, ambos eran gladiadores, y a veces en medio de la batalla uno de los gladiadores caía a tierra, estaba herido, y el que era superior a veces quería perdonarle la vida al que estaba caído, pero no podía decidir. El César, desde allá, desde la silla en el palco de honor, le hacía una seña al gladiador, y de ahí nació esa seña que nosotros usamos, que a veces hacemos así. Esa seña la usaba el César. Si él hacía así, quería decir, lo puede dejar con vida. Pero si él le hacía así, lo tenía que matar. ¿Por qué? Porque según el orden establecido, el César era el Señor y tenía el derecho de decir quién se moría y quién vivía. Entonces, por eso aquí nosotros encontramos esta palabra que nos hace claridad, y le tienen que adorar todos los ángeles, porque ni César ni ninguna otra persona en este mundo jamás ha sido, ni es, ni será Señor para dar o quitar vida. Porque todos los que hayan tenido mucho poder, etcétera, son meros seres humanos. Y un día esa persona, cualquiera que sea, el César, un emperador, un gobernante, de donde sea, un día él también tiene que dejar esta tierra. Entonces no puede ser el Señor, pero Jesucristo es el Señor. ¿Por qué Él es el Señor? Porque Él murió y resucitó. Pero Él no murió porque lo mataron. En términos humanos, nosotros decimos al Señor lo mataron, pero recuerde que el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida. No se le olvide eso. El Señor dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo, o sea, es mi voluntad, yo de mí mismo la pongo. O sea, yo me entrego aquí para que ustedes hagan eso que ustedes creen que están haciendo. Cuando Pilato le dijo, no sabes que tengo autoridad para soltarte o para condenarte, el Señor le dijo, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de Dios. O sea, no había nadie que pudiera. Cuando salieron los discípulos a defender al Señor en el día que lo capturaron, uno de ellos sacó su espada, Simón Pedro, ¿verdad? Y cortó la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote. El Señor le dijo, guarde la espada. ¿No sabes que si yo quisiera, daría órdenes y habrían aquí legiones de ángeles? Yo no necesitaría hacer nada, pero ese era
su voluntad, poner su vida por usted y por mí. O sea, el Señor se sacrificó voluntariamente por mí. Por eso todos los que estemos aquí que creemos en el Señor Jesucristo, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Que le hayamos entregado nuestro corazón a Él, le hayamos pedido que nos perdone nuestros pecados, que nos lave con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario y que nos haga nuevas criaturas, y que queramos en nuestro corazón servirle y nos esforcemos. Todos nosotros por eso somos salvos. Usted y yo somos imperfectos, todos somos imperfectos. Un día de pronto oramos bastante, otro día de pronto no oramos, pero de pronto nos acordamos que no hemos orado y nos da angustia no haber orado, ¿sí? Y venimos delante del Señor y le decimos esto y aquello y todo. Usted es salvo si usted mantiene su fe en el Señor. El pecado no se enseñoreará de vuestros cuerpos mortales, dice el Señor. El pecado va a luchar contra usted y usted va a luchar contra el pecado. Digo, el pecado va a luchar contra usted y usted va a luchar contra el pecado. Lo voy a decir de nuevo. El pecado va a luchar contra usted y usted va a luchar contra el pecado. ¿Cuántos luchan contra el pecado? Pero Jesucristo es el Salvador, el Señor. Porque las batallas a veces dejan sinsabores, o voy a decirlo de manera más poética, a veces dejan sabores amargos en la boca. Y no estoy hablando de batallas con nadie más, estoy hablando de nuestras batallas, las de cada uno en su vida. En cualquier momento le puede dejar un sabor agridulce. A veces podría sentir que triunfó, pero tuvo un costo. Y no estoy hablando de relaciones con los demás, estoy hablando de mi vida, de su vida, de nuestro ser, de lo que somos. Pero porque Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, y porque nosotros creemos en Él a pesar de nuestros sinsabores, a pesar de nuestros sinsabores, a pesar de Pedro llorando en las afueras del patio de la casa del sumo sacerdote, a pesar de eso, amén. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? A pesar del grupo de discípulos dormidos, el día que el Señor quería que lo acompañaran más en la oración, porque el Señor le dijo: acompáñenme, tengo una angustia, mi alma está muy triste, estoy en una angustia, acompáñenme. Y fueron, se quedaron dormidos. Pero a pesar de haberse quedado dormidos, a pesar de haberse quedado dormidos en el día que el Señor más anhelaba que ellos estuvieran despiertos, hasta les preguntó: oiga, ustedes no fueron capaces de orar conmigo ni siquiera una hora en el día de mi mayor angustia. A pesar de todo eso, Jesucristo es el Señor y es mi Salvador y es su Salvador. Levanta la mano el que dice amén, es mi Salvador. Levanta la mano el que dice: es mi Salvador. Su salvación no depende de usted, su salvación y la mía dependen del Señor Jesucristo. Entonces todos los ángeles le adoran. Voy a pasar a otro punto porque se pone emocionante cuando uno se pone a hablar del Señor, ¿cierto? Es extraordinario. Nunca podremos decirlo que digamos ya lo dije bien. Siempre será una admiración y será algo extraordinario poder hablar de esta salvación en Cristo Jesús. Dice aquí en el verso 8: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono. Un cetro era como una varita o una señal de autoridad que tenía en su mano el rey
Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces aquí está hablando de la eternidad y del reinado del Señor Jesucristo. Dice que Él sí tiene justicia. Usted sabe que nuestra justicia no es como quisiéramos. En el libro del profeta dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, o sea que nuestras justicias, estoy hablando de las humanas, nuestras justicias son muy imperfectas y a veces, no sé si entiende el término, porque hasta está dicho como un eufemismo, ¿cierto? No está dicho todo, pero está dicho. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Quería decir, y voy a decírselo de la manera más delicada posible, quería decir cuando una mujer tenía su ciclo menstrual, en aquel tiempo no existían las compañías que existen hoy para comprar todos los artículos desechables que necesita para su higiene personal. Entonces usaban telas. Y eso, de ahí viene esta expresión cuando dice: nuestras justicias son como trapos de inmundicia, o sea, son de muy mal gusto. Eso pasa con nosotros. Los seres humanos, todos queremos agradar a Dios. Levanta la mano los que queremos, porque quizá hay alguien que no, pero los que queremos agradar a Dios. Sí, hermano, queremos agradar a Dios. Si no, mira, si no quisiéramos agradar a Dios, no estábamos aquí. Porque hoy es domingo, piensen cuántas personas estarán a la orilla del río. Creo que hoy están en ferias de la ciudad, ¿cierto? Las personas tendrían un sombrero puesto por allá mirando otras cosas, haciendo otras cosas, porque humanamente hay otras cosas para hacer. O estaría en un paseo. ¿En cuántas cosas podría estar? Pero no estamos allá, estamos aquí. Y espero que nadie de los que estamos aquí haya sido traído forzosamente. Espero que todos hayamos venido no solo con nuestros propios pies, sino con nuestra propia voluntad. Espero que no haya aquí ninguna esposa que vino porque el esposo la amenazó. Es que si usted no va conmigo a la iglesia, pues no podemos vivir y yo la dejo. Entonces por eso usted, no, pues yo sí iré porque mi marido me va a dejar y yo necesito el marido porque la carne está muy cara y no sé qué cosa. Bueno, entonces espero que no sea su caso. Digo, espero que no sea su caso. Algunos de ustedes se ríen con mi forma tan cruda de decirlo, ¿cierto? Pero espero que no sea el caso de ningún joven que esté aquí, que el papá o la mamá le haya dicho: si usted no va a la iglesia, pues sencillamente no podemos vivir en la misma casa. Entonces usted dirá: no, pues yo no, yo estoy aquí porque me toca. Y de todas maneras los hoteles están muy caros y el de mi papá y de mi mamá es gratis, entonces yo mejor vengo. Espero que no sea su casa, pero creo que en la mayoría estamos aquí porque queremos. ¿Cuántos vinieron con su propia voluntad? Yo vine con mi propia voluntad, hermanos. Estoy con ustedes aquí con mi propia voluntad. Espero que usted también pueda decir lo mismo. Mire que estoy con mi propia voluntad y estoy hablando con ustedes sentado en una silla, que no es lo normal que pasa en un púlpito. No es, por lo menos no es la forma, pero yo me tengo que sentar. Pero así se ha sentado. Yo vine con mi propia voluntad. Porque ¿a dónde estaría, por ejemplo, si no estuviera aquí hoy para venir y adorar al Señor y hablar de estas bellezas, de lo que Dios es y de lo que el Señor Jesucristo es para nosotros? ¿Dónde estaría? A ver, ¿qué podría yo hacer ahora? ¿A dónde me iría? Que me llenara, que me...
diera satisfacción a mi alma, o que al terminar de este culto yo me sintiera bien. Digo, pasé 2 horas ahí y me siento bien. ¿En dónde? ¿Qué haría? Yo estoy hablando por mí, cada uno hable por usted, pero yo no tengo ni siquiera una idea de que pudiera haber otra cosa que yo pudiera hacer en mi condición, como yo me siento, que el Señor, o que los demás me recibieran como yo me siento, y que lo que yo puedo así haga, y que me sienta dichoso al terminar el culto. Digo, qué bueno. Yo no tengo. Si usted tiene, pues no sé, pero yo no tengo. Yo estoy aquí con mi propio corazón, de mi propia voluntad. Y espero no solamente poder estar aquí en la iglesia, no, estoy esperando el sonar de la trompeta, y estoy esperando la gran reunión. Yo no sé si usted está esperando también la gran reunión. ¿Cuántos están esperando la gran reunión? Cuando se acabará todos nuestros dolores y todas nuestras inseguridades o angustias que podamos tener, porque todos los tenemos. Todos tenemos cosas, preocupaciones, a veces por la vida secular, a veces por uno mismo, por lo que sea, por la salud, por las finanzas. Algunos están preocupados de qué va a pasar en el país, porque los países sufren en este momento de altibajos y cosas terribles. Como quiera que sea, cuando se termine todo esto, vamos a estar con el Señor en esa gran reunión. Entonces, el Señor tiene su justicia, y es la justicia de Él. Dice, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus hermanos. O sea, el Señor Jesucristo está por encima de nosotros. Él dice que nosotros somos, ¿verdad?, sus amigos, sus hermanos, porque nos llama coherederos con Cristo. Pero de todas maneras, aquí dice, el cetro de Él es un cetro de equidad, que Él realmente ama la justicia, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, el Señor Jesucristo tiene sobre sí mismo todo el derecho de reinar sobre, no solamente sobre nosotros como iglesia, sino sobre el mundo, porque Él sí es justo sobre todos los demás. O sea, al Señor Jesucristo le ungió el Padre y le dio ese nombre que es sobre todo nombre, porque Él sí puede gobernar. Él sí puede, no solamente la vida de la iglesia, sino el mundo entero. Usted ve cómo es el mundo. Usted ha oído las quejas. Yo las he oído. El mundo es muy feo. O sea, la vida en esta sociedad es muy fea. Las obras públicas son un desastre. Todo el mundo se queja. Que mire que hay unas carreteras y que hay un sitio donde cobran para mantener la carretera, pero a veces cuando uno va entrando a ese sitio que le cobran, es la parte más dañada de toda la carretera, dice. Puede que sea cierto o puede que no sea el sitio ahí, pero la gente se quejará. Dice que las obras públicas siempre salen costando 3, 4 y no sé cuántas veces más de lo normal, porque hay mucha corrupción en la mitad del camino. Todo eso puede ser cierto, pero yo les estoy presentando a alguien hoy aquí que tiene el derecho de gobernar no solo la iglesia, sino el mundo entero, el Señor Jesucristo. Porque como dice aquí, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. O sea, con el Señor no habrá problemas de este tipo. Y el Señor, de hecho, ustedes saben, y todos estamos esperando, Él va a venir y Él va a gobernar. Él se va a sentar en su trono, va a gobernar y va a hacer todo lo que Él dice en su palabra. Aquí lo que nos está diciendo, la aclaración en este momento aquí es exactamente que sí, ese es el Señor.
Está aclarando que Él sí tiene el derecho a ser el Señor, porque Él sí tiene justicia. La justicia de los seres humanos, no, de nosotros, incluyendo la de nosotros, que ya somos hijos de Dios, es coja. Por allí dicen que la justicia cojea, pero llega aunque sea después de 100 años. Todos esos decires están en el ambiente, pero cuando nosotros nos vamos a referir a la justicia del Señor Jesucristo es otra historia totalmente diferente. El Señor sí tiene el derecho. Él sí va a hacer como Él dice y va a gobernar como Él dice, porque no es algo nuevo. O sea, entendamos esto, hermanos. La justicia del Señor Jesucristo no es una cosa de casualidad o en un momento determinado. En términos así de los que hablan bien se dice coyuntural, o sea, que no es del momento. O sea, no es que en este acto específico le fue bien y de pronto en algo se equivocó. No, no es coyuntural, es una justicia que hace parte de Él. Él es justo, es su naturaleza. Y cuando el Señor se siente en su trono a juzgar, el mundo entero sentirá la diferencia. Todos. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, en el profeta dice, Él no juzgará por lo que oigan sus oídos, ni por lo que vean sus ojos. ¿Usted lo ha leído? No juzgará por lo que oigan sus oídos, ni por lo que vean sus ojos, sino que Él juzgará con justicia. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones. Es que es bien difícil para nosotros. O sea, nosotros no podemos llegar a ese punto. ¿Por qué no? Las cárceles están llenas de personas y unas personas son culpables y dicen que otras son inocentes. Y a veces salen noticias trágicas, como que dice que una persona que estaba en la cárcel salió después de tantos años, porque al final, después de tantos años, probaron que era inocente, pero perdió gran parte de su vida en prisión. Y esa es una historia triste, ¿cierto? Ustedes han oído noticias como esas. Yo he leído noticias como esas porque están ahí como un recuerdo de nuestra naturaleza humana. Pero mire cómo lo dice en el libro del profeta, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Eso está en el capítulo 11 del profeta Isaías. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Mire cómo dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea, es una cosa a la cual nosotros no podemos compararnos. Usted y yo no podemos hacer eso, porque nosotros no conocemos los corazones. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que vean los ojos o por lo que oigan los oídos. O sea, tenemos que guiarnos por las evidencias que nosotros decimos son las evidencias externas de una conducta o de una situación que pueda haber en el corazón de las personas. Es la única manera que nosotros los seres humanos tenemos, porque nosotros no podemos ir más allá. Por eso es que la justicia, a pesar de que los jueces
pueden ser sinceros. Y las personas que ejecutan la justicia pueden ser sinceros, pero los jueces por eso van a tener vacíos o lagunas en su administración, porque habían unas evidencias que a veces fueron bien, ¿cómo se dice?, manejadas, y hubo personas que trabajaron con base en eso, que se les llama abogados, ya sea defensor de uno o acusador de otro, y con base en eso se hizo el juicio, y el juez tiene que someterse a ciertos parámetros, ¿cierto? Y luego sucede lo que les dije ahora, con el paso del tiempo, hombre, pero si era inocente, sí, pero ¿por qué en su momento se declaró culpable y tuvo que ir a prisión? Pues había unas evidencias y unas cosas que obligaron a que fuera a prisión, pero con el correr del tiempo, no era cierto. Eso va a suceder como parte de la vida con los seres humanos, pero con lo que dice aquí, nos está diciendo, no, con el Señor Jesucristo no hay riesgos. Entonces nosotros estamos hablando del Señor Jesucristo porque de Él es que venimos a hablar esta mañana, y diciendo, ustedes y yo estamos seguros en Él. ¿Cuántos estamos seguros en Él? Hermano, no importa que usted y yo nos equivoquemos, porque nos podemos equivocar. Usted y yo nos podemos equivocar. Ninguno de nosotros es infalible, ninguno. Usted se puede equivocar, yo me puedo equivocar. Todos los que estamos aquí nos podemos equivocar, todos. De hecho, no digo nos podemos equivocar, nos equivocamos. Porque seamos honestos, a veces como padre de familia, después de darle un castigo a un hijo, no era él, pero ya le aplicó la vara del castigo. Sí, porque se rompió un perfume, y a veces el que recibió el castigo, y en aquella época que el castigo era físico, ¿no? A nosotros, los de mi época, no sé, ahora dicen que es prohibido y no sé cómo lo manejarán cada padre. Pues yo ya hice lo mío en mi tiempo, así que no me preocupo mucho por saber cómo lo maneje cada padre, pero a veces se rompió el perfume, se le aplicó el castigo. En ese tiempo era un castigo físico, se le aplicó el castigo al niño por el perfume, que era un perfume mejor dicho, era el perfume de la mamá. Y cuando pasa el tiempo, no fue él, fue el otro. Pero y entonces a uno no le queda más que ir, si es que es un padre que tiene suficiente coraje, porque para eso se necesita valentía, mi hermano. Decirlo es más fácil que hacerlo. Se necesita valentía para uno ser papá o mamá, saber que se equivocó, darse cuenta después de tanto tiempo, lo que sea, ir donde el hijo a decirle, hijo, o si era la hija, porque uno no sabe si era el hijo o la hija, hijo, hija, uy, ¿se acuerda de aquella ocasión? No era usted. Me di cuenta ahora, después de viejo, que no era usted. Y hace 30 años que yo le apliqué el castigo y vengo donde usted a decirle perdóneme. Eso es muy complicado. O sea, yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo le estoy hablando como un papá de carne y hueso. Hay papás que se van a la tumba guardando esa angustia de saber que hubo cosas en las que se equivocó y nunca fue capaz de decirle al hijo o a la hija, aquella vez yo me equivoqué y vengo a decirle que me perdone. Se le pone una cosa aquí y no pasa la saliva ni el oxígeno ni nada. Intenta hacerlo y se queda sin respiración.
y no puede hacerlo. Pero si lo logra, pues bienaventurado, ¿cierto? No va a solucionar nada en términos de que no puede devolver el tiempo en cuanto al castigo que ya aplicó, pero sí puede ayudar mucho al corazón de aquella persona que fue castigada sin, ¿cómo se dice? Sin razón. Fue su hijo, su hija, puede ayudarlo mucho porque dice, bueno, mi papá o mi mamá, quien quiera que sea que se equivocó, uy, sí, pero, le reconozco que cambió. Vino y me dijo, perdóneme. Uy, Dios bendiga a mi papá o a mi mamá. O habrá otro que tiene el resentimiento que yo, por mí la juguetera ya no, eso, mejor dicho, yo me acuerdo las marquitas que me quedaron, pero en todo caso, por lo menos tuvo el corazón, o sea, algo pasa, por lo menos tuvo el corazón de venir a decirme, porque habrá quienes no quieren perdonar, pero esa actitud de venir a pedir perdón de alguna manera hará un trabajo en el corazón de ese hijo, de esa hija. No sé, no le puedo profetizar cómo serán los resultados, pero algo debe suceder. Y así, en términos de todo esto, volviendo a nuestro sujeto de estudio, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el Señor, con Él no se corren estos riesgos. Con Él no se corren estos riesgos. Ustedes y yo, cuando llegue el día en que ya nos vayamos todos a su presencia, que yo espero que todos estamos esperando, y yo confío en eso, cuando ya llegue ese día, muchas cosas se aclararán, ¿cierto? Y usted y yo tendremos la tranquilidad de saber, uy, me equivoqué, menos mal que el Señor sí me perdonó. Porque sí me equivoqué, sí, aquí estuvo esto así, pero gracias, Señor, que de todas maneras la entrada aquí no estaba basada en que yo fuera totalmente correcto, sino mi entrada aquí estaba basada en que mi Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal. Entonces ese día vamos a llegar, vamos a disfrutar de eso. Voy a terminar ya porque se acabó el tiempo, me faltan 5 minutos. Dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está hablando de la eternidad del Señor, hermanos. Nosotros no le servimos a un Cristo pasajero. No, el Señor Jesucristo puso su vida en la cruz, entregó su vida, derramó su sangre, pero Él la volvió a tomar. Y Él no vuelve a morir. Por eso es que, a pesar de que Él, humanamente, nosotros tenemos que decir que Él murió, pero por eso es que Él es llamado en la palabra que es el primogénito de los muertos. El primogénito es el primero. Entonces hay personas que se han preguntado, pero ¿por qué dice que es el primogénito de los muertos si cuánta gente había muerto antes de Él? Entonces la expresión queda como en una, aparentemente una contradicción. ¿Cómo va a ser el primogénito de los muertos si antes de Él toda la gente, después del pecado de nuestros primeros padres, toda la gente está establecido que los hombres mueran? Es que es el primero que murió y resucitó. No, pastor, porque antes de Él también otros resucitaron. Ajá, también entonces está en problemas el asunto, porque sí, antes de Él otros resucitaron. Una vez un niño se murió en la casa del profeta, donde estaba el profeta Elías, y el profeta oró y el niño resucitó. Otra vez se murió otro niño cuando el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo también resucitó. Entonces, entonces completemos la frase. Es el primero que murió y que resucitó para no volver a morir. Ahora sí está completo. Es el primero que murió y resucitó
para no volver a morir. Por eso es el primogénito de los muertos. Porque aquel niño que una vez resucitó cuando el profeta oró por él, después se volvió a morir. Y el otro niño también se volvió a morir. ¿Por qué? Porque sí. Porque no podía seguir eternamente viviendo en este cuerpo. Pero el Señor Jesucristo murió, resucitó para no volver a morir. Es la diferencia grandísima. El Señor Jesucristo está tan vivo hoy como ayer. Y cuando usted y yo lo volvamos a ver, lo vamos a volver a ver como Él lo dijo a sus discípulos. Les dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O como cuando el Señor Jesucristo mismo de sus propios labios profetizó el momento que Él aparecerá. Él lo profetizó con sus propios labios. El Señor Jesucristo dice: después de la tribulación de aquellos días. Y Él está relatando Él mismo, el Señor Jesucristo. Antes de hacer su sacrificio, Él está relatando su segunda venida. Dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre, o al Hijo de Dios, como usted quiera decirlo, al Señor Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo dice? Con poder y gran gloria. O sea, cuando usted y yo volvamos a ver al Señor, cuando Él lleve primero a la iglesia, lo volvemos a ver, ya usted no lo va a ver como se lo imagina, ya cansado, con sed a la orilla del pozo de Samaria, o que los pies llenos de tierra, etcétera. No, cuando usted y yo lo volvamos a ver, ¿cuánto lo van a volver a ver? Lo vamos a ver como Él es, con poder y gran gloria. Ya no será lo que antes era. Así no lo veremos. Será como Él es ahora. Porque Él siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que Él se humilló hasta lo sumo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él no es lo que la gente se imagina. Por eso la gente sale y grita y habla cosas contra el Señor Jesucristo. Hacen películas feas, dicen palabras de todo tipo, todo lo que se le ocurra a la persona, pero Él no es así. Él sencillamente todo este tiempo, dice la palabra, ha tenido paciencia con los seres humanos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Entonces el Señor es eterno, mi hermano, y en su eternidad, en su gloria, en su gracia, así es como nosotros lo volveremos a ver. Gloria al nombre del Señor. Démosle gloria a Dios por esa bendición. Lo vamos a volver a ver, y lo vamos a volver a ver así como Él es. Eterno. Gloria a su nombre maravilloso. Hay muchas cosas que podríamos seguir hablando en esta mañana, porque indiscutiblemente la palabra de Dios está allí y el Señor también está aquí. Pero por razón del tiempo, pues nos toca ir así en la medida que el Señor nos va dando la oportunidad.